Las profecías de Isaías, una luz para toda la humanidad, volumen 2. Capítulo 1. Un profeta de Dios ilumina a la humanidad. En la época que nos ha tocado vivir, el hombre parece tener prácticamente todo a su alcance. La navegación espacial, la informática, la ingeniería genética y otras técnicas revolucionarias le han abierto nuevas posibilidades que le hacen concebir esperanzas de disfrutar de una vida mejor e incluso más larga. Ahora bien, nos han permitido tales adelantos prescindir de las cerraduras de las puertas, han eliminado la amenaza de la guerra, han curado las enfermedades o suprimido el dolor de perder a un ser querido. No, el progreso humano, por notable que sea, es limitado. Hemos resuelto cómo llegar a la luna, cómo fabricar chips cada vez más potentes y cómo trasplantar genes humanos, indica un informe del Instituto World Watch. Pero no hemos sido capaces de abastecer de agua potable a 1.000 millones de personas, reducir la desaparición de miles de especies o satisfacer nuestras necesidades de energía sin desestabilizar la atmósfera de la Tierra. No es de extrañar que muchos miren al futuro con inquietud, sin saber a dónde acudir en busca de consuelo y esperanza. La situación actual guarda semejanza con la que afrontó el pueblo de Dios en el siglo octavo antes de la era común. En aquel entonces Dios comisionó a su siervo Isaías para que transmitiera un mensaje de consuelo a los habitantes de Judá. Lo necesitaban desesperadamente, pues la nación atravesaba una etapa muy turbulenta. El cruel imperio asirio pronto amenazaría al país, sembrando el pánico entre la población. ¿Dónde podía buscar la salvación el pueblo de Dios? Aunque el nombre de Jehová estaba en su boca, preferían confiar en el hombre. Segunda de Reyes 16:7 dice: Así que Acaz le envió mensajeros al rey Tiglat-Pileser de Asiria para decirle: Soy tu siervo y tu hijo, sube y sálvame de las manos del rey de Siria y del rey de Israel, que están atacándome. Segunda de Reyes 18:21 dice: Mira, confías en el apoyo de Egipto, esa caña quebrada que si alguien se apoya en ella, se le clava y le atraviesa la mano. Así es el faraón, el rey de Egipto, con todos los que confían en él. La luz brilla en la oscuridad. La rebeldía de Judá desencadenaría la destrucción de Jerusalén y el exilio de los habitantes de Judá a Babilonia. Se aproximan tiempos oscuros. Jehová comisionó a su profeta Isaías para que predijera este periodo sombrío, pero también le mandó proclamar buenas nuevas. Tras 70 años de destierro, los judíos serían liberados de Babilonia. Un resto regresaría con gozo a Sión y tendría el privilegio de restaurar la adoración pura en ese lugar. Con este mensaje alegre transmitido mediante su profeta, Jehová haría brillar la luz en medio de las tinieblas. La desolación de Judá no se produjo sino hasta más de 100 años después de la escritura de las profecías de Isaías. ¿Por qué reveló Jehová sus propósitos con tanta antelación? ¿Acaso no morirían mucho antes del cumplimiento de las profecías los que escucharon personalmente a Isaías proclamarlas? Así es. No obstante, gracias a las revelaciones que le dio Jehová a Isaías, quienes estuvieran vivos cuando Jerusalén fuese destruida en 607 antes de la era común, tendrían por escrito aquellos mensajes proféticos. Estos les demostrarían de forma irrefutable que Jehová es aquel que declara desde el principio el final y desde hace mucho las cosas que no se han hecho. Isaías 46:10 dice: Desde el principio yo predigo el final y desde mucho tiempo atrás cosas que todavía no se han hecho. Yo digo, mi decisión se mantendrá y haré cualquier cosa que yo desee. Isaías 55:10 y 11 dice: Porque tal como la lluvia y la nieve caen desde los cielos y no regresan allí hasta que saturan la tierra, haciéndola producir y brotar, dándole semillas al sembrador y pan al que come, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultados, sin falta hará lo que yo deseo y cumplirá con éxito lo que la envío a hacer.
Jehová es el único que puede hacer con justicia dicha afirmación. Algunas personas vaticinan el futuro inmediato basándose en su percepción del clima político y social de su día. Pero solo Jehová puede prever con certeza absoluta lo que sucederá en cualquier momento, aunque sea del futuro distante. También puede facultar a sus siervos para que predigan los acontecimientos mucho antes de que tengan lugar. La Biblia asegura: el Señor soberano Jehová no hará ni una cosa a no ser que haya revelado su asunto confidencial a sus siervos los profetas. Amós 3:7. ¿Cuántos Isaías hubo? La cuestión de las profecías ha llevado a muchos eruditos a poner en duda que Isaías escribiera todo el libro que lleva su nombre. Tales críticos insisten en que la última parte tuvo que haberla compuesto un escritor del siglo VI antes de la era común, durante el exilio babilónico o después de este. Según ello, las profecías de la desolación de Judá se escribieron después de su cumplimiento y por lo tanto no fueron verdaderas predicciones. Estos críticos también señalan que a partir del capítulo 40 se presenta a Babilonia como la potencia dominante y a los israelitas como cautivos que vivían en ella. Así pues, deducen que esta última parte del libro tuvo que haberse redactado en aquella época, durante el siglo VI antes de la era común. ¿Tiene base sólida dicho argumento? De ningún modo. Fue en el siglo XII de nuestra era, con el comentarista judío Abraham ibn Ezra, cuando empezó a cuestionarse que Isaías hubiera escrito el libro completo. La Enciclopedia Judaica dice, en su comentario sobre Isaías, Abraham ibn Ezra atribuye la segunda mitad, que se inicia en el capítulo 40, a un profeta que vivió durante el exilio babilónico y la fase inicial del regreso a Sión. Durante los siglos XVIII y XIX adoptaron las ideas de Ibn Ezra varios autores, entre ellos el teólogo alemán Johann Christoph Döderlein, que publicó su obra exegética sobre Isaías en 1775, con una segunda edición en 1789. La obra New Century Bible Commentary, comentario bíblico del Nuevo Siglo, indica: hoy en día todos los eruditos, excepto los más conservadores, aceptan la hipótesis de Döderlein, de que las profecías de los capítulos 40 a 66 del libro de Isaías no son palabras del profeta Isaías del siglo VIII, sino que pertenecen a un periodo posterior. No obstante, las dudas sobre el escritor de este libro profético no acabaron ahí. La teoría del segundo Isaías o Deutero-Isaías dio paso a la idea de que pudo haber un tercer escritor. La nota al pie de página dice: los especialistas llaman Trito Isaías al hipotético tercer escritor, a quien supuestamente se deben los capítulos 56 a 66. Fin de la nota. Después el libro siguió fragmentándose aún más. Así, un biblista atribuye los capítulos 15 y 16 a un profeta anónimo y otro cuestiona la identidad del redactor de los capítulos 23 a 27. Otro especialista afirma que Isaías no pudo haber escrito los capítulos 34 y 35 y la razón que esgrime para ello es que se parecen mucho en su contenido a los capítulos 40 a 66, que ya se han atribuido a un escritor distinto del Isaías del siglo VIII. El comentarista bíblico Charles C. Torrey resume así el resultado de estos razonamientos: el que fue el gran profeta del exilio ha quedado reducido a una figura insignificante y está prácticamente sepultado bajo un revoltijo de fragmentos, pero no todos los entendidos aceptan tal fragmentación del libro de Isaías. Pruebas de que hubo un solo escritor. Existen razones de peso para mantener que el libro de Isaías es obra de un solo escritor. Una de ellas es el uso constante de ciertas expresiones. Por ejemplo, el apelativo divino, el Santo de Israel, aparece 12 veces en los capítulos 1 a 39 del libro y 13 veces en los capítulos 40 a 66.
Sin embargo, en el resto de las escrituras hebreas solo se emplea en 6 ocasiones. El uso repetido de esta designación infrecuente en los demás libros es una prueba a favor de que hubo un único escritor. El recuadro dice: resultados concluyentes del análisis diacrónico. Los estudios diacrónicos, que analizan los cambios sutiles que experimenta un idioma con el paso del tiempo, ofrecen otra prueba de que Isaías es obra de un solo escritor. Si una parte del libro se hubiera redactado en el siglo VIII antes de la era común y otra 200 años después, habría diferencias en el tipo de hebreo utilizado en cada sección. Sin embargo, según la revista Westminster Theological Journal, los resultados del análisis diacrónico demuestran de forma indiscutible que los capítulos 40 a 66 de Isaías datan de la etapa preexílica. El autor del estudio concluye: si los críticos siguen insistiendo en que Isaías se escribió en el periodo exílico o postexílico, estarán contradiciendo los resultados del análisis diacrónico. Fin del recuadro. Hay otras similitudes entre los capítulos 1 a 39 y 40 a 66. En ambas secciones se utilizan con frecuencia las mismas figuras retóricas, como la de una mujer con dolores de parto y un camino o una calzada. La nota al pie de página dice: una mujer con dolores de parto, Isaías 13:8, Isaías 21:3, Isaías 26:17 y 18, Isaías 42:14, Isaías 45:10, Isaías 54:1 e Isaías 66:7 dicen: la gente expresa el pánico, les sobrevienen convulsiones y dolores, como una mujer dando a luz. Se miran unos a otros horrorizados, con los rostros encendidos de angustia. Por eso estoy muy angustiado, me sobrevienen convulsiones como las de una mujer que da a luz. Estoy demasiado angustiado para oír, estoy demasiado aturdido para ver. Como una mujer embarazada a punto de dar a luz, que tiene dolores de parto y grita de dolor, así hemos estado nosotros debido a ti, oh Jehová. Llegamos a estar embarazados, tuvimos dolores de parto, pero es como si hubiéramos dado a luz viento. No hemos traído salvación a esta tierra, y nadie nace para habitar en ella. He estado callado por mucho tiempo, permanecí en silencio y me contuve. Voy a gemir, jadear y resoplar al mismo tiempo como una mujer que está dando a luz. Ay del que le dice a un padre: ¿qué es eso que has engendrado? Y a una mujer: ¿qué es eso que das a luz? Grita de alegría, mujer estéril, que no has dado a luz. Alégrate y grita de felicidad, tú que nunca tuviste dolores de parto, porque los hijos de la abandonada son más numerosos que los hijos de la mujer que tiene esposo, dice Jehová. Antes de que le llegara el parto, ella dio a luz. Antes de que tuviera dolores de parto, dio a luz un varón. Un camino o una calzada. Isaías 11:16, Isaías 19:23, Isaías 35:8, Isaías 43, Isaías 43:19, Isaías 49:11, Isaías 57:14, Isaías 62:10 dicen: y para el resto que quede de su pueblo habrá un camino que salga de Asiria, tal como hubo uno para Israel el día que salió de la tierra de Egipto. Ese día habrá un camino de Egipto a Asiria, entonces Asiria entrará en Egipto y Egipto en Asiria, y Egipto servirá a Dios junto con Asiria. Y habrá una senda allí, sí, un camino llamado Camino de la Santidad. El impuro no viajará por ella, está reservada para el que anda por el camino, ningún tonto accederá a ella. La voz de alguien que grita en el desierto: despejen el camino de Jehová, hagan para nuestro Dios un camino recto por el desierto. Miren, voy a hacer algo nuevo y ya está empezando. ¿No se dan cuenta? Voy a abrir un camino a través del desierto y ríos a través del desierto árido. Convertiré todas mis montañas en un camino y mis caminos principales serán elevados. Se dirá: construyan un camino, preparen el camino, quiten del camino de mi pueblo todos los obstáculos.
Pasen por las puertas, despejen el camino para el pueblo, construyan el camino, limpienlo de piedras, levanten una señal para los pueblos. También se hace referencia a Sión repetidamente, 29 veces en los capítulos 1 a 39 y 18 en los capítulos 40 a 66. De hecho, en Isaías se menciona a Sión en más ocasiones que en cualquier otro libro de la Biblia. Tales pruebas, según The International Standard Bible a Enciclopedia, imprimen al libro una individualidad que sería difícil de explicar si hubiera tenido 2, 3 o más escritores. La principal prueba de que Isaías fue obra de un solo escritor se encuentra en otros libros inspirados, las escrituras griegas cristianas. Estas indican claramente que los cristianos del siglo I creían que el profeta había compuesto la totalidad del libro. Lucas, por ejemplo, habla de un funcionario etíope que estaba leyendo parte de lo que ahora constituye el capítulo 53 de Isaías, el cual, según los críticos modernos, se debe a la pluma del deutero Isaías. Sin embargo, Lucas dice que el etíope leía en voz alta al profeta Isaías. Hechos 8 del 26 al 28 dice: Sin embargo, el ángel de Jehová le habló a Felipe y le dijo: Prepárate y ve hacia el sur, al camino que baja de Jerusalén a Gaza. Este es un camino por el desierto. Por lo tanto, él se preparó y se fue. Entonces se encontró a un eunuco etíope, un hombre de autoridad que estaba al servicio de Cándace, la reina de los etíopes, y que estaba a cargo de todo el tesoro de ella. Él había ido a Jerusalén para adorar a Dios, pero ya estaba de regreso, iba sentado en su carro leyendo en voz alta al profeta Isaías. Otro ejemplo lo hallamos en el evangelista Mateo, quien explica que el ministerio de Juan el Bautista cumplió las palabras proféticas que ahora leemos en Isaías 43. Isaías 43 dice: La voz de alguien grita en el desierto, despejen el camino de Jehová, hagan para nuestro Dios un camino recto por el desierto. ¿A quién atribuye Mateo la profecía? ¿A un deutero Isaías desconocido? No. Él identificó al escritor sencillamente como Isaías el profeta. La nota al pie de página dice: Marcos, Lucas y Juan se expresan de la misma forma en los relatos paralelos. Marcos 1:2 dice: Pasó tal como está escrito en el libro del profeta Isaías. Mira, voy a enviar a mi mensajero delante de ti y él te preparará el camino. Lucas 3:4 dice: Sucedió tal como está escrito en el libro del profeta Isaías. La voz de alguien grita en el desierto: preparen el camino de Jehová, hagan que los caminos de él queden rectos. Juan 1:23 dice: Él contestó: Yo soy la voz de alguien que grita en el desierto, hagan que el camino de Jehová quede recto, tal como dijo el profeta Isaías. Mateo 3 del 1 al 3 dice: En aquellos días Juan el Bautista comenzó a predicar en el desierto de Judea. Decía: Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. De hecho, él es aquel de quien se dijo por medio del profeta Isaías: La voz de alguien grita en el desierto: preparen el camino de Jehová, hagan que los caminos de él queden rectos. En otra ocasión, Jesús tomó un rollo y leyó las palabras que actualmente aparecen en Isaías 61, 1 y 2. Isaías 61, 1 y 2 dice: El Espíritu del Señor soberano Jehová está sobre mí, porque Jehová me ungió para anunciarles las buenas noticias a los mansos. Me envió para vendar a los que tienen el corazón destrozado, para proclamar libertad a los cautivos y anunciar que los ojos de los prisioneros serán abiertos por completo, para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que están de duelo. Lucas indica en su relato que se le dio el rollo del profeta Isaías, Lucas 4:17. En su carta a los romanos, Pablo cita tanto de las primeras secciones como de las últimas del libro profético y en ningún momento da a entender siquiera que no las haya redactado una misma persona. Isaías, Romanos 10, 16 y 20 dice: Sin embargo, no todos hicieron caso a las buenas noticias, pues Isaías dice: Jehová,
¿Quién ha puesto su fe en nuestro mensaje? Pero Isaías se llena de valor y dice, los que no me buscaban me encontraron, los que no preguntaban por mí llegaron a conocerme. Romanos 15:12 dice, también Isaías dice, aparecerá la raíz de Jesé, el que viene para gobernar a las naciones pondrán su esperanza en él.